Parte 1. Voy a contarte un secreto. Pero primero, tienes que prometerme que no te vas a reír. Este tema sigue siendo incómodo para mí, así que apreciaría mucho que me entiendas. ¿Tenemos un trato? Cuando tenía 5 años, vi una película que ningún niño debería ver. No recuerdo mucho en cuanto a las circunstancias en las que la vi, salvo que fue en la casa en la que mi familia vivía, de noche, con la televisión siendo la única fuente de luz. La película era animada, y mostraba crueldad animal, muerte y desmembramiento. Las escenas eran surreales y terroríficas y me marcaron profundamente. Por muchos años, la única escena que podía recordar claramente era cuando un hombre malvado estaba ahogando a una familia de gatos en un río. Tuve pesadillas por esa escena por varios años. Recuerdo que ocurría poco después del inicio de la película y era seguida por varias otras escenas surreales y perturbadoras. Recuerda tu promesa, porque esta es la parte a la que me refería. Nunca le conté a nadie sobre lo que vi, pero el nombre de la película era conocido: Los Aristogatos. Supongo que puedo perdonarte si rompiste tu promesa, pero debo enfatizar que no estoy bromeando. Vi una película llamada Los Aristogatos que contenía las escenas que describí, y me traumó de por vida. No pensé muy a menudo sobre mi experiencia, pero siempre estaba en mi mente de alguna forma. Aunque no me di cuenta en esa época, ahora veo que hizo que me alejara de las animaciones infantiles. Cada vez que tenía que ver una en la escuela, me sobrecogía una sensación de temor. Aparte de eso, mi infancia fue relativamente normal para un introvertido como yo, pero de vez en cuando recordaría la película y mi paz interna sería perturbada. No fue hasta que estaba en tercer o cuarto grado que comencé a darme cuenta de que mi experiencia con la película no había sido normal. No le conté a nadie, ni siquiera a mis padres, lo que había visto en esa habitación oscura cuando tenía 5 años, pero eventualmente me di cuenta yo solo que no había nada horroroso en la versión que todos los demás habían visto. Todavía no pensaba verla por mí mismo, pero pensé que, si alguien más había visto lo mismo que yo, me daría cuenta cuando hablaran de la película. Cualquiera que tuviera algo que decir sobre ella parecía considerarla un clásico nostálgico. Cuando estaba en secundaria, le pregunté a mi mamá si yo había visto Los Aristogatos. Ella dijo que la vi una vez, habiéndome quedado despierto después de mi hora de dormir y habiéndola visto en secreto. Dijo que la película, extrañamente, parecía haberme perturbado y que no quise verla otra vez cuando era pequeño. Le pregunté si todavía la teníamos en casa, pero dijo que yo estaba tan aterrorizado por ella que la había tirado a la basura. Era una grabación casera en VHS que había encontrado en una venta de garaje, en lugar de una copia original. Finalmente decidí ver la película de nuevo. Conseguí una copia original y la vi un sábado. Tardé unas horas juntando coraje para finalmente presionar el botón play. Era una película maravillosa. Inmediatamente me di cuenta de que lo que recordaba haber visto a los 5 años no tenía nada que ver con esta película. No había violencia gráfica, no había escenas psicodélicas, nada que debería haberme traumatizado cuando era niño. Y, aún así, lo que había visto hace todos esos años tenía algunas coincidencias con esta película. Los gatitos y su madre fueron drogados y secuestrados, no ahogados, pero instantáneamente reconocí los momentos previos a esta divergencia, y casi tuve un flashback al ahogamiento animado que había presenciado. Estaba tratando de encontrar una conclusión sobre esto, pero en lugar de eso estaba más confundido que nunca. No había ninguna duda en mi mente de que había visto alguna versión horrible y torcida de este clásico. Le conté sobre esto a uno de mis amigos unos días después. No le dije lo convencido que estaba de lo que había visto cuando era pequeño, simplemente lo mencioné como un recuerdo confuso, como hey, el otro día vi Los Aristogatos. Solía estar aterrorizado de esa película porque por alguna razón pensaba que vi escenas gore y gatos ahogándose cuando la vi a los 5 años. Qué locas las bromas que te hacen tus recuerdos a esa edad, ¿no? Él me contó sobre la película Felidare. Me explicó que era una película animada sobre gatos con un estilo de animación similar que contenía escenas gráficas y claramente no era para niños. Me dijo que quizá había visto esa película de alguna forma en lugar de Los Aristogatos. Decidí ver Felidare.
Entendí a qué se refería mi amigo cuando dijo que el estilo de animación era como el de los Aristógatos pero oscuro y sangriento, pero no era lo que había visto. Estaba seguro de que cuando tenía 5 años vi una película con los mismos personajes de los Aristógatos, y también estaba seguro de que contenía escenas bizarras y perturbadoras que no estaban en la versión normal. Todo este asunto me estaba volviendo loco. Para llegar a algún tipo de conclusión, comencé a buscar y ver animaciones infantiles viejas que contenían cosas gráficas y perturbadoras que nunca serían incluidas hoy, como la versión de 1978 de Waterseed. Mientras estos trabajos eran interesantes en sus propias formas, claramente no eran de Disney. Mientras otros estudios estuvieron dispuestos a arriesgarse con sus producciones hace unas décadas, el hecho de que los Aristógatos es de Disney me hizo estar seguro de que lo que vi fue algo que no se suponía que viera, jamás. Parte 2. Lo dejé ir después de un tiempo. Pasaron unos años, y cuando estaba en la universidad me encontré con una leyenda urbana de internet conocida como episodios perdidos. Varias personas decían haber visto episodios de series de televisión o versiones alteradas de películas, usualmente animadas, que tenían contenido gráfico y perturbador. El episodio o película en cuestión era encontrado a menudo en lugares inesperados, y quienes clamaban haberlos visto solían decir que desaparecieron misteriosamente, ya sea un VHS que se autoborró de alguna forma, un sitio web desapareciendo inmediatamente después de que se vio el episodio, etc. Honestamente, no le di mucha validez a estas historias, pero con mi experiencia con los Aristógatos todavía flotando en mi mente, decidí investigar más al respecto. Encontré un canal de YouTube llamado Cartoon Head, que estaba hablando de cierto episodio perdido para su especial de 40.000 suscriptores. Después de los obligatorios agradecimientos y hablar sobre cuánto significaban sus suscriptores para él y todo eso, comenzó. Para los que son nuevos en este canal, básicamente soy un tipo obsesionado con cosas nostálgicas sobre la animación y cosas similares. La mayoría de mi contenido es simplemente reseñas de series animadas viejas y esas cosas, usualmente relacionadas a superhéroes, sin embargo, también hago vídeos hablando del lado extraño y terrorífico de la animación. Por ejemplo, mi especial de 20.000 suscriptores fue sobre Disney y sus supuestos mensajes subliminales en el cine y la televisión, y el video que están viendo ahora es más o menos similar a eso. Vamos a echarle otro vistazo a cierto episodio perdido. Por si no sabían, los episodios perdidos son una leyenda urbana sobre episodios de series de televisión que fueron perdidos, como el nombre indica. Estos episodios supuestamente contienen escenas gráficas, perturbadoras y surreales, y suelen ser clasificados como material que no se supone que el público viera. Hace unos meses hablé sobre un supuesto episodio perdido de la serie de Filmation de 1968 Las aventuras de Batman. Me encantaba esa serie cuando era chico, pese a que pertenecía a unas décadas anteriores a mi generación. Había un episodio con una escena en la que Batman y Robin caen a través de una puerta trampa puesta por el Joker y se deslizan por un túnel vertical al final del cual hay un enorme horno abierto con la forma de la cara del Joker. Obviamente, como es una serie para chicos, no se deslizan hasta el horno y se queman vivos, sino que salen de ahí con sus gadgets. Recapitulemos. En 2009 un post anónimo comenzó a circular por internet que hablaba sobre una supuesta versión perdida de esta escena. En ella, el dúo dinámico sí se desliza hasta el horno, gritan y son mostrados quemándose vivos gráficamente, seguido por escenas surreales y no lineales de los amigos de Bruce Wayne en el funeral. Cuando hablé de esto por primera vez, fui honesto con ustedes. Realmente no creía mucho en esta historia. Me gusta tener una mentalidad abierta en mis vídeos, pero ciertos aspectos del post me hicieron decir que esto era probablemente falso, como cuando la cinta se autoborró convenientemente después de que el posteador anónimo la viera. Pero desde entonces he recibido muchos comentarios y correos electrónicos hablando sobre cómo supuestamente este episodio perdido ha sido subido a internet. Naturalmente muchos de ustedes ya están diciendo que esto es falso, pero este tema ganó la votación para este especial, así que vamos a averiguarlo. Luego de un poco más de preámbulos, el video se fue al supuesto episodio perdido, en la parte en la que Batman y Robin están deslizándose el horno.
Todas las partes donde ellos usan sus gadgets para escapar fueron quitadas, y cuando ambos estaban cercanos al horno, la pantalla se llenó de fuego, y 2 gritos de mala calidad se escucharon. Luego de eso, se vieron algunas escenas extrañas y abstractas, pero parecían ser escenas de otros episodios con efectos visuales aleatorios. Cartoon Head volvió. Bien, para empezar, Batman y Robin mueren fuera de cámara, lo cual claramente no es lo que pasaba en el post del episodio perdido que fue compartido por ahí. Básicamente usaron las llamas de un poco antes en la escena y las pusieron encima para hacer de cuenta que Batman y Robin murieron, añadiendo un grito de mala calidad. Las escenas surreales que siguen son simplemente escenas de la serie con varios efectos visuales aplicados. Podría haber hecho algunos yo mismo. Así que, pese a que está bastante bien hecho, es claro que este es un simple proyecto fan inspirado por el post anónimo. Voy a clasificar a este mito de animación como desaprobado por ahora. Analizó un poco más el clip, antes de terminar el video con algún tipo de sorteo promocional. Lo que realmente llamó mi atención fueron los comentarios. Había algunas personas insistiendo en que el episodio perdido era real y que lo habían visto con sus propios ojos. Le envié un mensaje privado a una de esas personas. Le pregunté si realmente había visto el episodio y cuáles habían sido las circunstancias. Respondió en menos de una hora. Sí, estaba en la escuela de verano y durante el recreo fui a la habitación de atrás de la biblioteca para estar solo. Puse un VHS de la serie que estaba ahí y lo vi. Honestamente, no me perturbó mucho porque mis padres me dejaban ver películas de terror para adultos. Pero sí, esto es real. Le pregunté si sabía algo sobre el fenómeno de los episodios perdidos, pero me dijo que no. Investigué por mi cuenta. Había varias historias sobre episodios perdidos flotando por internet, mayoritariamente sobre series infantiles, pero muy pocas eran creíbles. Aún así, sentía que había algo real tras todo ese embellecimiento y ficcionalización. Decidí ver si había historias así relacionadas con los Aristogatos. Mis búsquedas de contenido perturbador en la película solo dieron con el esperado. Esta escena en Los Aristogatos me traumó cuando era chico. O más información sobre Felidae. Traté de contactarme con los animadores, escritores y demás, variando el contenido de mis correos electrónicos para tejer la mayor red posible. Por ejemplo, algunos hablaban sobre contenido perturbador eliminado, mientras que otros hablaban de forma más general sobre versiones alternativas o escenas eliminadas. También expandí mis búsquedas. Usé todos los trucos de buscadores que pude encontrar, y comencé a usar buscadores poco conocidos y en otros idiomas. Después de unos meses sin resultados, comencé a pensar que quizá debería olvidarme de todo el asunto. Quizá mis recuerdos reales de ver los Aristogatos se habían mezclado con alguna pesadilla que tuve, y quizá recordar esas dos cosas causó que se mezclaran para formar mis recuerdos actuales. Estaba a punto de conformarme con esta conclusión cuando encontré algo en una de mis búsquedas en otro idioma. Era un hilo en un mensaje board chino. El post inicial tenía una imagen JPEG y un texto que significaba más o menos película Aristogatos. Terrorífico. Si hubiera tenido café para derramar sobre mi computadora, lo hubiera hecho. La imagen me quitó cualquier esperanza de dejar de lado mis recuerdos como una simple pesadilla traumática. Era un fotograma de la versión torcida de los Aristogatos que había visto, y si bien no recordaba esa imagen en particular, cuando la vi la recordé, y más recuerdos volvieron a mí, todavía difusos, pero definitivamente reales. Estaba convencido más que nunca de que la versión violenta de la película era real. La imagen mostraba al gatito negro, Berlioz. Su cara casi llenaba el marco de la imagen, y sus ojos estaban bien abiertos y aterrorizados, con venas rojas palpitando y su pelaje erizado como si estuviera cargado de electricidad. La imagen en sí no era más impactante que el fanart grotesco que tienen muchas series y películas, pero a diferencia de eso sabía que esta imagen tenía alguna historia siniestra detrás, y por eso me perturbó como ninguna otra lo había hecho. El hilo solo tenía unas cuantas respuestas, las cuales eran cortas y no daban más información sobre la imagen. Usé el traductor de Google para preguntarle al posteador más información sobre la imagen, pero nunca me respondió. Hice una búsqueda en reversa de la imagen, pero no obtuve resultados.
Sin embargo, unas semanas después recibí una respuesta a uno de los correos que envié a los involucrados en la película. El correo en cuestión era uno de los que apuntaban más hacia la realidad de lo que había visto cuando era chico. La respuesta era corta, pero me dio nuevas esperanzas de encontrar más pistas. Hola. Disculpa por tardarme en responder, pero leí detenidamente tu mensaje, y si viste lo que creo que es a lo que te referías, tenés que investigar sobre el Lost Media Group. Eso es todo lo que voy a decir. Busqué Lost Media Group en Google, pero lo más cercano que pude encontrar era un sitio web de un club online llamado Lost Media Society. Era un lugar para que los entusiastas del tema coleccionaran, cambiaran, vendieran, compraran y hablaran sobre Lost Media, incluyendo episodios perdidos, en el sentido de episodios que simplemente nunca se transmitieron, no los de las leyendas urbanas que tenían contenido surreal, perturbador o inclusive sobrenatural. Esta comunidad era interesante en sí misma, y me uní a ella, convirtiéndome inclusive en un moderador del sitio. Cuando ya era un miembro activo y respetado, decidí enviarle un mensaje privado a uno de los administradores principales y preguntarle sobre la leyenda de los episodios perdidos. Me respondió que había escuchado sobre eso, pero no era algo con lo que lidiara el sitio. Recordó que se habló del tema hace tiempo y varios usuarios sugirieron banear el tema ya que era visto como spam luego de un tiempo. Le pregunté si sabía algo de una organización llamada Lost Media Group, y me dijo que había escuchado sobre eso, pero no sabía nada. Me sugirió que contactara a cierto otro administrador que sabía más sobre ello. Me contacté con ese administrador y respondió en menos de una hora. Me contó que el Lost Media Group era la organización detrás del fenómeno de los episodios perdidos. Según él, no solo hacían versiones alternas de películas y episodios de series de televisión, sino que también alteraban otras cosas, como historietas y videojuegos. Dijo que no sabía mucho más aparte de que algunos coleccionistas de Lost Media estaban dispuestos a pagar grandes sumas de dinero por un trabajo auténtico de este grupo, y que antes de que la Lost Media Society baneara la leyenda de los episodios perdidos, algunos coleccionistas habían preguntado sobre ellos en el sitio. Le pregunté si me podía dirigir a algún coleccionista así, y me dijo que mi mejor opción era un ex-administrador que ya no formaba parte de la Lost Media Society. Me envió unos hilos archivados de este administrador preguntando sobre el tema, y me dio su correo electrónico. Le envié un correo al ex-administrador preguntándole sobre su interés en los episodios perdidos, y también le pregunté si sabía algo sobre una versión perdida de los Aristogatos. Parte 3. Pasaron unos meses sin respuesta. Durante estos meses investigué todo lo que pude sobre episodios perdidos. Me encontré con otro supuesto episodio perdido de los Picapiedras. La historia tras este episodio era muy similar a otras historias de episodios perdidos. Un episodio especial de la serie fue transmitido en un canal de televisión que normalmente estaba sin uso y tenía contenido sangriento y surreal. La diferencia principal entre esta historia y las otras es que esta tenía una fuente externa bastante creíble. El post original del foro tenía el link de un artículo de noticias local archivado digitalmente de 1979. La Comisión Federal de Comunicaciones había recibido quejas de docenas de personas que clamaban haber visto el episodio. Las quejas venían de la región del lago Cabetogama de Minnesota, y la mayoría venían de lugares turísticos del lago. El incidente era conocido localmente como la transmisión Cabetogama. Decidí que lógicamente el siguiente paso era contactar a la FCC para obtener más detalles. Me respondieron en menos de una semana diciendo que no podían darme más información, así que decidí tomar otra ruta. Uno de los lugares turísticos del lago que había estado más involucrado con el incidente seguía operando. Me tomé unas vacaciones del trabajo y unas semanas después estaba en camino al lago Cabetogama. La ensenada de Cleck era una colección de 15 cabañas, un bar-restaurante y un pequeño muelle con botes en alquiler. Había alquilado una cabaña y planeaba quedarme por 2 semanas. Era un lugar lindo en el que quedarse. Pasé unos días pescando y viendo atracciones locales. Me encontré con un grupo de visitantes que venían al lago todos los años. Fuimos en varios viajes en bote antes de animarme a preguntarle al más viejo de ellos sobre la transmisión Cabetogama. Oh, eso es gracioso, de hecho, me perdí todo eso.
Ocurrió una semana antes de que viniera en el verano del 79. Escuché mucho sobre ello. Pregúntale a Ed, estaba ahí. Se refería a Ed Clegg, el fundador y propietario de la ensenada de Clegg. Había pensado en preguntarle, pero quería conocer a los locales primero. Sin embargo, sentí que estaba siendo demasiado cauteloso y seguí el consejo del hombre. El señor Clegg tenía casi 80 años, pero tenía buena memoria. Le gustaba contar historias y aproveché eso iniciando una conversación con él preguntando sobre la historia del lago. Estuvimos hablando unas horas antes de que yo mencionara la transmisión carretógrama. ¿Para qué quieres saber sobre eso?, me preguntó, aparentemente desconcertado. Le dije que había leído sobre ello en internet y lo que decía la historia. Se encogió de hombros y dijo, bueno, eso es lo que pasó. No hay mucho más que decir. Le pregunté si había visto el episodio y me dijo que había visto el final de la transmisión después de que le dijeran lo que estaba pasando. Dijo que vio a Pablo Mármol muriendo de una forma horrible y sangrienta en un artilugio de la Edad de Piedra, pero no recordaba mucho más. No quería seguir hablando de ello mucho más, pero me aseguró de que el incidente era muy real. Ponderé sobre lo que había averiguado en el camino a casa. Me había quedado con más preguntas que respuestas, y no me había acercado más a encontrar la versión perdida de los aristógatos. Cuanto más averiguaba, más preguntas surgían. ¿Acaso la versión perturbadora de los aristógatos que había visto estaba conectada a la transmisión carretógrama o al supuesto episodio perdido de las aventuras de Batman, o estaba haciendo conexiones donde no había? ¿Acaso esa persona en YouTube que me dijo que vio el episodio perdido de las aventuras de Batman me estaba troleando, o realmente lo vio? Seguramente todos estos testimonios no eran coincidencia, pero no había explicación alguna de la existencia de estos episodios perdidos. Mientras le daba vueltas a toda esta información en mi mente, no me di cuenta del auto detrás de mí hasta que le dio a mi parachoques. Caí en una zanja cuando me chocó y el otro auto se fue sin detenerse. No estaba herido, mi airbag ni siquiera se había salido de su lugar, pero me quedé ahí en shock por varios minutos. Cuando por fin me tranquilicé, llamé al 911 y les dije mi ubicación, basándome en el marcador de kilómetros más cercano. Pasaron 45 minutos antes de que un oficial me encontrara. Le conté a la policía lo que me pasó, pero no pude darles detalles como el color o la patente del auto que me chocó. No les conté sobre lo que había estado investigando o sobre mi sospecha de que el incidente tenía que ver con mi investigación de la transmisión carretógrama. Parte 4. Pese a esta experiencia, decidí investigar un poco más. Esto se estaba poniendo serio y necesitaba saber a qué me enfrentaba. Tenía un conocido en el FBI que le debía a mi familia un favor. Lo convencí a través de una cena por la que pagué a que investigara sobre el Lost Media Group. Unas semanas después, tenía un documento para mí. Era un reporte que contenía toda la información que el FBI tenía sobre este misterioso grupo. La información que tiene el FBI sobre el Lost Media Group es tan poca que sugiere que el grupo realmente no existe. Este reporte asume su existencia con fines investigativos, pero la mayoría de su información es más especulación que hecho. Los testimonios sobre el LMG han sido contados de boca a boca y sin ser registrados. La naturaleza, tamaño, organización, orígenes y fines del LMG son misteriosos. Se dice que es una organización multinacional involucrada en múltiples industrias del entretenimiento y es más activa en ciudades con grandes concentraciones de compañías de estas, como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Toronto y Tokio. Se es miembro solo por invitación, y se rumorea que entre sus miembros hay ejecutivos poderosos del mundo del entretenimiento. Informantes reportan que el grupo usa varias tácticas criminales como el soborno, el chantaje y la violencia para evitar la propagación de información sobre ellos. Se especula que el LMG usa a otros sindicatos del crimen para realizar sus actividades y bloquear investigaciones sobre sus asuntos, y hacen creer a la gente que son más poderosos de lo que realmente son. Testimonios que dicen que el grupo tiene poderes sobrenaturales son probablemente el resultado de campañas selectivas de desinformación. El Lost Media Group fue conocido por el FBI durante los 70s, pero se dice que existe desde inicios del siglo XX. Durante los 20s y los 30s, surgió una leyenda urbana.
Los rollos misteriosos, que supuestamente eran versiones alteradas de películas que diferían mucho del contenido de las copias originales. El FBI cree que el poco conocimiento de los estándares de la industria y el copyright contribuyeron a que dichas películas no fueron reportadas a la policía o a los medios de comunicación. Los testimonios de estos rollos misteriosos solían decir que tenían contenido más violento y extremo que el normal de los cines, y varios exmiembros de grupos defensores claman haber recibido quejas sobre ellos. Los testigos también dicen que los rollos misteriosos basados en películas con actores tenían diferentes actores, los cuales parecían haber sido obligados. Un testigo dijo que un actor en un rollo misterioso mudo parecía estar diciendo ayuda antes de ser callado por alguien fuera de cámara. Esto hace que el FBI crea que el LMG puede haber estado envuelto en el tráfico humano. También se rumorea que el grupo ha estado involucrado en la producción y distribución de películas snuff, aunque hay tan poca información para creer en este rumor como para creer en la existencia de estas películas. Otros crímenes en los que se sospecha que está involucrado el Lost Media Group incluyen piratería, drogar actores, traficar especies en peligro de extinción, para usarlas en películas, y grabar ejecuciones para otras organizaciones criminales. Analicé el reporte. Membresía solo por invitación, buenos fondos, buenas conexiones, debe tener buena organización. Sin embargo, sus actividades parecían bizarras. ¿Por qué un grupo con la cantidad de recursos que este grupo parecía tener, a diferencia del FBI, estaba empezando a dar por sentada la existencia del Lost Media Group para este punto, no los usaba para realizar actividades criminales más rentables? ¿Por qué tanta gente pondría tantos recursos y se arriesgaría tanto solo para hacer películas? No había manera de que un sindicato tan sofisticado hiciera tanto dinero de forma rentable con la piratería, y los otros crímenes listados en el reporte iban mucho más allá del mundo del entretenimiento. ¿Acaso no lo hacían por el dinero? ¿Una motivación ideológica o religiosa, quizá? Claramente esto no tenía que ver con ninguna religión que se me ocurriera. Y tampoco parecían interesados en influenciar elecciones. Sus motivos deben ser más profundos. Tenían un mensaje que querían enviar, o una influencia que querían crear, usando el poder de los medios de comunicación masiva, y estaban dispuestos a cometer todo tipo de crímenes para llegar a su fin. Parte 5. Unas semanas después, recibí una respuesta del exadministrador de la Lost Media Society que se decía que intentaba coleccionar episodios perdidos. Me dijo que no sabía de una versión perdida de Los Aristógatos, pero tenía varias copias de episodios perdidos y estaba dispuesto a mostrármelos, por un precio. Para ser exactos, quería $1000. Acepté rápidamente. No estaba en un punto en mi vida en el que pudiera gastar $1000 cómodamente en algo que puede no dar resultados, pero tenía miedo de ahuyentarlos y le pedía que bajara el precio, y algo me decía que estaba diciendo la verdad. Me dio la dirección de una cabaña alejada que dijo que alquilaría para nuestro encuentro, la cual estaba a varios estados de distancia. Me dijo que fuera solo, y me dio la fecha exacta en la que me esperaba. Me resultó un poco chocante su tono cortante, pero me imaginé que temía que alguien le robara su colección, o peor, que los responsables de ella lo persiguieran. Me preparé para el viaje y me fui inmediatamente. Cuando llegué al estado en el que estaba la cabaña, todavía faltaban unos días para la fecha del encuentro, así que fui a un motel. Estaba despierto tarde viendo televisión en la oscuridad cuando me encontré con un canal que estaba transmitiendo Los Aristógatos. Me puse nervioso. Había visto la película original antes, y sabía que no había nada malo en la versión normal, pero estar solo en la oscuridad era reminiscente de mi experiencia original traumática con la película. Pese a esto, mis nervios se fueron. Me di cuenta de que no había nada que temer. Claro, para este punto estaba seguro de que existía una versión violenta de Los Aristógatos, una que tuve la mala suerte de ver cuando era pequeño, pero no importaba. No me podía hacer daño ahora. Reí porque ahora podía revivir el recuerdo sin el trauma y seguir viendo. Por fin pude apreciar que realmente era una muy buena película, apreciar lo bien logradas que estaban la animación, las voces y la música. Sin embargo, la música se escuchaba un poco mal. Cuando subí el volumen me di cuenta de que no era el televisor.
La música se aceleró y se distorsionó más, y la escena comenzó a convertirse en imágenes abstractas. Escuché gritos de la televisión y comenzaron a aparecer imágenes perturbadoras demasiado rápido como para distinguirlas bien. Esto terminó con la imagen de Berlioz, la que encontré en internet con sus ojos enrojecidos. En la imagen había unas palabras escritas en mayúsculas rojas. Deja de preguntar, la pantalla se fue a negro. Me quedé en la oscuridad, temblando y con lágrimas cayendo por mi cara. Encendí las luces, fui al baño a vomitar y cambié de canal. Todos los canales eran normales, lo cual era bastante reconfortante, pero aún así me fui a otro motel. Para este punto estaba considerando dejar la cacería. Mi primer objetivo había sido saber si los episodios perdidos eran reales, y por lo menos había logrado eso. Estaba dudando si valía la pena investigar más para saber su naturaleza y origen exacto. Quienquiera que estuviera detrás de ellos tenía el poder y los recursos para amenazarme seriamente, y no sabía si valía la pena arriesgarme más para llegar a una conclusión completa. Al final decidí seguir. Ya estaba cerca, y si había un grupo secreto y poderoso detrás de esas historias de episodios perdidos, el mundo debía saber. ¿Quiénes eran ellos para intimidarme y tratar de que me rinda? No dejaría la cacería. En ese momento mi determinación se duplicó. A la hora acordada, fui a la cabaña. Era de noche, y la luna llenaba el interior de la cabaña solitaria con un brillo misterioso. Había un vehículo en la entrada al garaje, pero las luces estaban apagadas y no había otras señales de ocupación. Tímidamente, toqué la puerta. El hombre me recibió sin prender ninguna luz. Por su propia seguridad no voy a describirlo salvo por el hecho de que parecía ser un cuarentón. Veo que hablabas en serio. ¿Tienes el dinero? Le di la billetera llena de dinero. Él prendió una lámpara para contar el dinero, y luego me indicó que lo siguiera a otra habitación. Cerró la puerta detrás de él antes de prender la luz. La habitación tenía un techo alto y cuadros de la naturaleza en las paredes, junto con una estantería de libros viejos que claramente estaban ahí como decoración. Centrado en una de las paredes estaba un gran televisor de plasma. Había mucho espacio, pero el hombre solo había puesto algunas sillas y bolsas plásticas de almacenamiento en el piso. Aquí está mi colección. No es muy grande, pero es muy difícil encontrar estos ítems en cualquier otro lado. Perdón por cobrarte tanto, pero tienes que darte cuenta de que me estoy arriesgando mucho mostrándole esto a un extraño, así que tienes que hacer que valga la pena. Temblé con anticipación. Por fin, iba a tener respuestas concretas. Como dije en mi correo, nunca había oído de una versión de los Aristógatos hecha por esas personas, pero por cómo la describiste, creo completamente en que la viste. Suena como algo que ellos harían, continuó. ¿Con ellos, te refieres al Lost Media Group? Pregunté. Sí. Ellos estarían tras esa cosa que viste, y también tras ese episodio perdido de Batman si es que existe, aunque no he logrado encontrarlo, pero nuevamente, no me sorprendería. No sé cuál es su objetivo haciendo estas cosas, pero son muy interesantes así que las colecciono. Le pregunté si me podía dar algunos de sus contactos, pero se negó. Solo le doy esa información a amigos de confianza, y si fueras uno de todos modos te haría pagar más de lo que podrías costearte. Por favor, no me preguntes eso de nuevo. Tienes suerte de que siquiera esté de acuerdo en mostrarte mi colección. Me abrumó un poco su tono, así que simplemente ascendí, y entonces fuimos a lo nuestro. Abrió una de las bolsas y sacó una videocasetera junto con un VHS que tenía escritas las palabras Pantera Rosa en marcador negro encima de una etiqueta blanca. Conectó la videocasetera, insertó la cinta y la reprodujo. Era un episodio de la famosa serie animada La Pantera Rosa. Su nombre era 40 tonos de rosa, lo cual asumí que era un chiste, refiriéndose al dicho de que Irlanda tiene 40 tonos de verde, ya que este era un episodio con temática del Día de San Patricio. Ocurría en una tierra verde que, si bien no era señalada específicamente como Irlanda, obviamente se suponía que era la isla Esmeralda o por lo menos alguna tierra celta mágica genérica. El episodio consistía en la Pantera Rosa tratando de robarle un recipiente lleno de oro a un duende, o más bien, al recurrente personaje blanco, bajito y con bigote disfrazado como uno. Mientras la Pantera Rosa caminaba sobre un arco iris como si fuera un puente, un
una nube de tormenta hizo que desapareciera. Se cayó, y se escuchó un crujido escalofriante. Se mostró a la pantera rosa desangrándose en el suelo, con sus huesos expuestos. Entonces vio el recipiente del duende y se arrastró hacia él. Pese a sus heridas, una sonrisa se dibujó en su cara. Mientras espiaba dentro del recipiente, el duende apareció detrás de él y lo empujó adentro del recipiente, cerrando una tapa y cocinándolo vivo sobre un fuego. El episodio terminó con el sonido de la pantera rosa gritando. «Qué aburrido», pensé. Alguien tomó a la pantera rosa y le dio el tratamiento de Tommy Daly. Era un poco perturbador que quienquiera que haya hecho el episodio tuviera los recursos de animación para que se viera exactamente como un episodio real, pero realmente era mucho menos de lo que esperaba. El próximo ítem era una copia de El Rey León. Esta vez era una copia original con caja. El hombre me dijo que la película en sí era normal, pero que al final de la cinta había un corto animado especial con propiedades psicodélicas. Me advirtió que la experiencia sería mucho más intensa que la cinta de la pantera rosa y hasta me preguntó si tenía problemas del corazón. Pese a sus advertencias, insistí en verlo. Se negó a adelantar la cinta, diciendo que quería evitar que su calidad se deteriorara pese a que tenía el material archivado digitalmente. Después de los créditos, había algunos extras, entre ellos algunos cortos animados que nunca había visto antes. Cuando apareció el nombre de un corto llamado El León, el hombre pausó la cinta y me preguntó nuevamente si estaba seguro de verlo. Asentí, y lo reprodujo. El corto mostraba lo que aparentemente era una versión de Scar, pero el estilo artístico era completamente diferente. Era una animación 2D, pero de alguna forma era más realista que la animación de Pixar. No era realismo como el del G, pero había tanto esfuerzo y detalle puesto en el personaje que daba la impresión de realismo mientras seguía siendo paradójicamente fantástico. El clip mostraba a Scar caminando en un fondo blanco antes de detenerse para mirar al espectador. La cámara comenzó a acercarse a su cara y sus ojos comenzaron a tener un brillo rojo. Se empezó a escuchar música de jungla amenazante. De la nada, me puse nervioso. Una mueca apareció en la cara de Scar, una que hace un depredador antes de atacar. Su boca se abrió, mostrando filas de dientes afilados. Su cara se arrugaba con un patrón consistente con la cara que hace un león antes de atacar. Mis nervios se convirtieron en terror. Mi mirada estaba fija en la pantalla. Sabía que era solo una animación, y que inclusive si no lo era el león no podía llegar a mí, pero estaba paralizado como si estuviera viendo un depredador real. Estaba en un trance, uno que no se rompió hasta que Scar saltó y grité por mi vida. Seguí gritando hasta que el hombre me sacudió. Perdón por eso, dijo, pero te lo advertí. Cuando me calmé, pregunté cuál era el siguiente ítem. Me miró con una mirada confundida, como si esperara que me rindiera y me fuera después de la última cinta, pero se encogió de hombros y sacó la siguiente. Era otro VHS casero etiquetado como Super Bowl 2000. Esta cinta no te va a hacer nada como la anterior, pero es perturbadora por lo que muestra. De hecho, te voy a decir qué es. Esta cinta muestra un disturbio que no ocurrió. Si no sabías, no hubo un disturbio deportivo en el Super Bowl del año 2000, ciertamente no en el estadio. Pero la cinta muestra eso. Nuevamente, el hombre se negó a adelantar la cinta hasta la parte interesante para preservar su calidad. En el tercer cuarto, un árbitro hizo una sanción que no les gustó a los fans de los Titans, y alguien tiró una botella de cerveza. Más gente comenzó a tirar cosas y eso se convirtió en un disturbio en el que espectadores entraban a la cancha y se atacaban entre sí. Podías ver a la mayoría de la multitud evacuando el estadio mientras que un pedazo pequeño pero determinado de ella comenzó a vandalizar el lugar y tener peleas esporádicas. No había comentario en este punto, solo grabaciones de las diversas cámaras del estadio. Después de 20 minutos del disturbio, la cinta terminó. Esta cinta no me aterrorizó como la anterior, de hecho, el disturbio no había sido tan malo comparado a otros disturbios deportivos que había visto, pero me pareció perturbadora en un nivel más profundo. El hecho de que pudieran alterar una grabación de un evento deportivo para que muestre algo que claramente no pasó me aterrorizó. Solo podrían haberlo hecho en una de dos formas. Con técnicas de edición mucho más avanzadas que lo conocido públicamente, o
con algún tipo de magia. Aún así, pedí el siguiente ítem. El hombre dijo que era el último. Esta vez, era un videojuego plug and play. El hombre explicó que el Lost Media Group solía meterse en otros medios, aparte de las películas y la televisión, y que en particular hacían muchos videojuegos perdidos, aunque este había sido el único que logró adquirir. El juego estaba etiquetado como Pokémon Negro Carbón. Recordé escuchar que Nintendo planeó hacer un juego plug and play de Pokémon que fue cancelado, pero no recordaba si ese era el título. La cosa era negra, y tenía una imagen blanca de Pikachu con una mirada amenazante. No voy a dejar que juegues esto. Yo mismo no lo voy a volver a jugar jamás. Esta cosa es peligrosa. Puedes examinar el hardware. Lo tomé y lo examiné. Al inspeccionarlo noté que había una fisura en el pad de control. Mucha fuerza había sido aplicada para hacerla. Entonces noté que parte del plástico estaba quemado, derretido. Miré al hombre. Me devolvió una mirada de entendimiento, de que no había nada más que se necesitara decir. Le devolví el juego. El hombre dijo algunas formalidades de despedida, puso su mano sobre mi hombro, y me llevó agresivamente a la puerta, cerrándola detrás mío. Nunca vio mi cámara. Durante el corto de El León, logré sacar una foto digital de la pantalla de la televisión cuando el hombre no estaba viendo, y la guardé antes de ser hipnotizado por la animación. Mejoré la calidad de la foto y la estudié. Seguía siendo atemorizante inclusive sin las propiedades psicodélicas del corto animado. Nuevamente, pese a ser una animación, tenía tanto detalle y realismo que parecía más viva de lo que pensé que una animación podía. Parte 6. Investigué sobre estilos artísticos y de animación, y aprendí que esta técnica era conocida como hiperrealismo, un estilo utilizado para dar mucho detalle y realismo usando métodos artísticos tradicionales. Algunas piezas de este género eran casi indistinguibles de fotografías reales. El león no era tan realista, podías notar que era una animación, pero de alguna forma era tan visualmente impactante como la foto real de un león. Seguí con la investigación buscando gente que supiera sobre esta forma de arte. Me concentré en unos cuantos académicos y animadores, y les envié correos con la imagen de El León. Obtuve una respuesta de un experto que dijo que el estilo le recordaba a Johann Strobl, un artista y animador austríaco que se mudó a Estados Unidos en los 30s. Trabajó brevemente para Disney antes de empezar su propio estudio de animación. Era conocido por su acercamiento bizarro y deconstruccionista a la animación y había comenzado su propio movimiento antiarte. Los animadores entrenados en su estudio producían sus propios trabajos bizarros, los cuales solían tener contenido grotesco y violento, pese a que el público objetivo del estudio eran los niños. El correo continuaba explicando que Strobl se obsesionó cada vez más con la magia y el ocultismo durante su carrera. Se volvió menos y menos funcional hasta que su estudio tuvo que cerrar por bancarrota. Curiosamente, el estudio solo producía una pequeña cantidad de animaciones originales. Aparentemente, los animadores habían estado mucho tiempo tomando los trabajos de otros estudios, principalmente Disney ya que era el único estudio grande en esa época, y alterándolos para que fueran surreales y perturbadores. Esto habría causado que la compañía fuera acusada de piratería, pero nunca vendió estas versiones alteradas al público, sino que las regalaba a unos cuantos coleccionistas dentro de la comunidad de élite antiarte. Strobl también había autopublicado un libro que era una especie de manual con sus dibujos y varias instrucciones para aplicar su técnica. Su nombre era Animación Deconstruida. Quería leerlo, pero tardé mucho en encontrar una copia. Logré localizar uno en la sede de una biblioteca pública a 3 estados de distancia. Estaba en su archivo especial, así que tuve que manejar hasta ahí, donde me permitirían examinarlo en su habitación de lectura del archivo. La habitación era polvorienta y mal iluminada. Se sentía como una habitación de interrogación policial de los 50s. Me permitieron leer el libro en la mesa bajo supervisión de un bibliotecario. Estaba amarillento y cubierto en plástico protector. Era lo suficientemente corto como para leerlo en 1 hora. Strobl no era tan bueno escribiendo en inglés como lo era dibujando, así que el hecho de que el libro fue autopublicado se notaba gracias a los numerosos errores de ortografía. Había más o menos una docena de dibujos en el libro, todos en su estilo hiperrealista.
Nuevamente, no eran fotorrealistas como los trabajos de otros artistas del género, pero tenían un nivel de detalle y perspectiva que los hacía ver vivos de todos modos. Ninguno hizo nada paranormal o nada por el estilo, pero hubo uno que realmente me atemorizó. Era una serpiente, una cobra, mostrando sus colmillos con una mirada amenazante en sus ojos. ¿Vieron cómo hay cuadros de gente con los ojos pintados de tal forma que da la impresión de que te siguen cuando lo ves de distintos ángulos? Bueno, este dibujo no hacía eso, pero hacía algo similar que hacía parecer que los ojos de la serpiente se salían de la página. Sentí como si la serpiente fuera a saltar y hundir sus colmillos en mi brazo. No tuve una experiencia como la de la animación El León, pero aún así fue surreal y enervante. Además de las secciones sobre técnicas artísticas, Strobel incluyó de manera azarosa a través del libro una serie de críticas sobre el estado de la animación. Un blanco frecuente de sus críticas era Walt Disney, al cual describía como un bufón amateur que estaba impidiendo que el medio de la animación llegara a su verdadero potencial. El autor continuaba enfatizando la necesidad de ser desafiante en la animación, y estar dispuesto a empujar tabúes sociales. Le devolví el volumen al bibliotecario. No había descubierto nada que pudiera ayudarme en mi búsqueda de la versión perdida de los Aristógatos, pero por lo menos había aprendido más sobre la filosofía del hombre que quizá haya estado tras todo esto. Mi siguiente paso era visitar el estudio de Strobel, lo cual significaba otro viaje a través del país. Me pregunté cuánto dinero habría gastado en gasolina para el final de mi búsqueda. ¿Realmente era más barato que volar? Por lo menos el estudio seguía en pie, aunque anticipaba que cualquier cosa interesante habría sido robada hace décadas. Aún así, mantuve mi esperanza mientras me estacionaba en el estacionamiento de un shopping. El resto de mi travesía tendría que ser a pie ya que el estudio había sido construido antes de las rutas modernas. Crucé la interestatal, que por suerte tenía poco tráfico, y encontré y seguí la vieja ruta de tierra, que era la única fuente de tráfico de vehículos en aquella época. Para este punto estaba llena de maleza, y me maldije por no traer un machete. Tardé 2 horas en llegar al estudio. Era una estructura de madera de un piso, con las ventanas tapadas con tablas, y maleza creciendo alrededor. Miré el perímetro, buscando una manera de entrar que no me metiera en problemas legales, aunque dudaba de que alguien supiera o le importara que haya estado aquí. Desafortunadamente ningún explorador urbano previo había dejado una forma fácil de entrar, y tuve que abrirme paso a través de una ventana con un hacha que había comprado. Quizá era más fácil echar abajo la puerta, pero eso se sentía menos ético. Obviamente no había fuentes de luz salvo por la ventana recién abierta, pero tuve la inteligencia de llevar 3 lámparas LED en mi mochila, las cuales puse en el piso. El estudio parecía más pequeño adentro, apenas más espacioso que el sótano de mi casa. No había muebles. Probablemente vendieron las mesas y escritorios para pagar sus deudas, pensé. Había algunas marcas de muebles arrastrados en el piso de madera. También había una división que separaba una pequeña parte de la habitación. Supuse que ahí había estado el escritorio administrativo, mientras que el resto del piso era usado para hacer la animación. Como dije, no estaba esperando encontrar nada importante, pero aún así era decepcionante. Me pasé un tiempo dando vueltas, preguntándome si todo el viaje había sido una pérdida de tiempo y dinero. Estaba por recoger mis lámparas y largarme cuando descubrí una puerta trampa detrás de la división del piso. Había movido una lámpara encima de la división del piso, lo cual me permitió ver los bordes de la puerta trampa con claridad. Emocionado, la abrí. Lamentablemente, la puerta no tenía ningún mecanismo para mantenerse abierta, y era demasiado pesada para que yo la sostuviera. Tuve que salir por la ventana varias veces para juntar piedras para mantenerla abierta. Pero el contenido del compartimiento valió la pena. El compartimiento tenía más o menos 1 metro de profundidad, y tenía lo que parecían ser diagramas de dispositivos de animación, junto con varias partes, tornillos, lentes y demás en el fondo. Los estudié con fascinación, pero no pude entender nada. Traté de unir algunas partes sin éxito. Decidí no llevarme esos objetos conmigo.
Pensé que entrar al estudio ilegalmente valió la pena porque serviría para revelar lo que sea que causó mi trauma infantil, pero estos objetos no servirían para eso y por lo tanto llevármelos iba más allá de esa justificación. Sin embargo, fotografié cada uno por si acaso. Parte 7. No pasó nada durante los próximos meses. Nuevamente sentía que estaba en un callejón sin salida. Me tomé un descanso y me ocupé de las obligaciones de la vida. Acababa de dejar la búsqueda de los episodios perdidos atrás y sentirme satisfecho cuando recibí un correo electrónico con el nombre "Lo que estuviste buscando". Dudé unos minutos antes de abrir el mensaje. Hola. Si quieres respuestas, encuéntrame en este lugar en esta fecha. Mi corazón se aceleró. Este correo no era de ninguno de los correos que había contactado anteriormente. Instintivamente sentí que estaba por obtener una conclusión, y estaba súbitamente aterrorizado. Probablemente más que en cualquier punto de mi travesía, más que cuando fui chocado y sacado de la ruta, más que cuando fui hipnotizado por un león animado, más que cuando fui amenazado a través de la televisión en la habitación de un motel. Mis manos se sacudían tanto que apenas podía usar el teclado para abrir una nueva pestaña y buscar la dirección. Era el estacionamiento vacío de un edificio abandonado hace años. Visto desde Google Maps, el lugar se veía un poco intimidante, pero estaba a una distancia cómoda para ir manejando, lo cual me aterrorizó todavía más al darme cuenta de que quien me envió el correo sabía en qué ciudad vivía. Aún así, me tomé el día libre en el trabajo en la fecha especificada, y estuve muy nervioso hasta que llegó, apenas pudiéndome concentrar en mi trabajo, y conduje hasta el estacionamiento 3 horas antes de la hora, estacionando mi auto en la calle como era usual en el vecindario. Era un día soleado de primavera, y el viento me incomodaba pese al clima cálido. Cada auto que pasaba me asustaba, sobre todo los que parecían bajar la velocidad. Sentía una enorme necesidad de irme cuando la hora especificada se acercaba. Cuando el auto se detuvo en el estacionamiento en la hora especificada exacta, me sorprendió ver a una mujer salir de él. Era pelirroja y parecía estar iniciando sus 40º. Tenía puesta una chaqueta negra de cuero. Ella sonrió ligeramente. Hola, ¿me puedes llamar Katy? Soy del grupo que has estado buscando. La saludé ligeramente. No se veía amenazante. Me costaba imaginar que la poseyó para unirse a una organización como el Lost Media Group, pero tenía otras cosas de las que preocuparme. No te preocupes, esto no es una emboscada, me aseguró, viendo mi miedo. Si hubiéramos querido hacerte una ya lo habríamos hecho. Entonces, ¿qué quieres? Pregunté. Queremos que dejes de investigar sobre nosotros, dijo. Y para lograr eso convencí a los jefazos que me permitan mostrarte lo que estuviste buscando para que tú, y nosotros, podamos dejar esto atrás. ¿Te refieres a la versión perdida de los aristogatos? Le pregunté. Ella asintió. Por razones de seguridad, no podemos simplemente dártela. Lo mejor que pude acordar fue que puedas verla bajo supervisión en uno de los cines abandonados que usamos para funciones privadas de nuestros trabajos. Estamos por dejar esa ubicación de todos modos, y de más está decir que no deberías ni pensar en decirle a la gente que estuvimos ahí. Asentí y gruñí. Si significaba obtener por fin respuestas, estaba dispuesto a aguantar un poco más de mierda. Espero que tengas todo el día libre, porque el cine está a varias horas de distancia. Asentí otra vez, sospechando que ella ya sabía la respuesta. Subimos a su auto y se fue del estacionamiento. Estuvimos en silencio por 1 hora más o menos. Entonces le pregunté por qué su grupo hacía episodios perdidos. Ella estuvo en silencio por unos momentos antes de responder. Bueno, podrías decir que queremos desafiar el statu quo de los programas de televisión, y darles la oportunidad a los animadores de realmente probar sus límites. Por eso me uní a la organización cuando me invitaron. ¿Y por qué los filtran si los quieren mantener en secreto? Pregunté. No los filtramos. A veces se nos escapan y son vistos por gente que no se suponía que los viera. No sé cómo viste uno de nuestros trabajos cuando eras pequeño, pero no se suponía que lo vieras. ¿Y qué hay de la transmisión carretograma? Algún miembro de nuestra organización estaba metiéndose donde no debía, o quizá era una transmisión televisiva que se suponía que solo vieran los miembros cuando éramos un poco más laxos con la seguridad. Mira, te dije que te mostraríamos lo que estuviste buscando.
Aparte de eso, no estoy en libertad para satisfacer tu curiosidad sobre nuestros procesos internos. Me quedé en silencio por unos minutos. Sus respuestas eran sospechosas. El Lost Media Group parecía un grupo al que le gustaría choquear y traumatizar gente al azar con sus trabajos retorcidos, y no me convencía del todo de que toda exposición a no miembros era incidental. Recordé el reporte del FBI. También me pregunté si ella estaba completamente contenta con su elección de unirse a la organización. Bueno, he visto parte de Subversión de los Aristogatos recientemente, dije finalmente. Katy pareció considerar brevemente si valía la pena hacer de cuenta de que no sabía de qué estaba hablando. Decidió que no. Sí, perdón por eso, pero supongo que se dieron cuenta de que si te dábamos un buen susto, quizás te rendirías y nos dejarías en paz. Me molestó las palabras que usó, como si ellos fueran los que solo querían que los dejaran en paz. Solo me podía preguntar si había sido su idea. También me pregunté si ella sabía que había visto varios de sus otros proyectos. Cuando visitaste el viejo estudio de Stroll, fue ahí cuando decidimos que era hora de hacer un ofrecimiento de paz para que te alejes de nuestros asuntos. El cine parecía ser uno de los tantos cines que abrieron durante el boom de los grandes estrenos de los 90s y luego fueron abandonados durante los 2000s. Estaba al lado de la Interestatal, alejado de cualquier otro edificio. Entramos por una puerta lateral cuya llave tenía Katy. El lobby no tenía luces salvo por el sol afuera. Podía ver un lugar de venta de boletos y pósters de viejos grandes estrenos en la pared. El suelo estaba cubierto con una alfombra con un patrón colorido gastado. Cerca del área de comida había una habitación vacía que supongo que era el arcade. Katy me dijo que le diera mi celular, y lo hice. Luego de eso, me escoltó por el pasillo de galerías hasta la última galería. Ella me preguntó si estaba seguro de que quería ver esto. Le dije que sí, y ella me dijo que me podía sentar donde quisiera. Elegí un asiento cerca de la parte de atrás mientras ella iba a accionar el proyector. Comencé a sentir miedo. Estar sentado en esa galería oscura y abandonada era reminiscente de estar en la oscuridad viendo los Aristogatos hace todos esos años, pero ahora todo el espacio extra lo hacía todavía más ominoso. Cuando la película empezó, inmediatamente me di cuenta de que el audio estaba mal. Sonaba de baja calidad. Aparte de eso, la película fue normal hasta la parte en la que el mayordomo decidió sacarse de encima a los gatos. En lugar de drogarlos y abandonarlos como en la película normal, los ahogó en el río. Todo fue cuesta abajo desde ahí. Súbitamente, yo era un niño de 5 años otra vez, viendo cómo personajes eran mutilados, decapitados y quemados, todo mientras eran aplicados efectos visuales y de audio extraños. Una escena particularmente choqueante mostraba una grabación real de gatos atacando y matando a un hombre. En tiempo real, se dibujaron líneas sobre la escena, cubriéndola en boceto hasta que se convirtió en una versión completamente animada de sí misma. Estaba hecho con tal perfección de técnica que estaba seguro de que Stroll debió haberlo hecho él mismo. Eventualmente recuperé la compostura y logré ver el resto con calma. No era placentero, pero estaba aliviado de finalmente dejarlo atrás. Cuando terminó, creo que tenía lágrimas en mis ojos. Katy me llevó de vuelta al estacionamiento vacío, y para cuando llegamos ya era de noche. Antes de que saliera del auto, me habló una última vez. Escúchame, encontraste lo que buscabas. Y ahora que lo hiciste, tienes que dejarlo ir. Me arriesgué mucho llevándote detrás de escena por ese breve momento. Si sigues buscando información sobre nuestra organización, tendremos que tomar medidas más drásticas. Nos despedimos, y ella se fue en su auto. Por años mantuve mi promesa de no decirle nada sobre nuestro encuentro a nadie. Sin embargo, recientemente lo he estado reconsiderando. Hace unos días, un individuo en internet se contactó conmigo preguntándome si sé algo sobre episodios perdidos. Dice haber visto uno cuando era pequeño y está buscando llegar a una conclusión sobre su experiencia. Estoy debatiendo conmigo mismo si vale la pena revelarle el secreto, o si fuera mejor convencerlo de que se lo imaginó todo.